Dios Dios los le bendiga. bendiga. Bienvenido una vez más a este programa Activando Activando tu tu Fe fe. con tu hermana Lorraine Vélez. La hermana Liliana Lavadi. Y quiero recordarle que estamos en la iglesia cristiana Juan Juan 3:16 3:16. con los pastores Keith y Aisa Nelson. Estamos ubicados en la 202 de la Main Street en Milford, Massachusetts. Así que si usted se encuentra en esta área y no tiene un lugar donde congregarse, le invitamos también que haga esta, ¿verdad? También su iglesia. Y hoy tenemos un tema poderoso. Sí, No un queremos, temazo. ¿verdad? Dar sin más preámbulo. Vamos a entrar directamente. Sí, vamos a hacer una oración corta, hermana, ¿verdad que sí? Para Vamos. que el Señor, como siempre, Él se glorifique y tome control, amén, del ambiente, tome el control del podcast, ¿verdad? De los nervios, amén, y de todo, amén. Amén. Santo Señor Jesús, amantísimo aleluya. Padre, te damos la gloria y te damos la honra. Glorificado Dios sea tu mío, es un nombre, privilegio Jesús, estar aquí aleluya. Te trayendo tu damos palabra. Te gracias, pido que Jesús, como siempre, aleluya. Señor, tu palabra Oh, llegue a gloria a cada Jesús, corazón, Dios aleluya. mío, que cada persona que escuche, Alabado Dios mío, sea tu sea, nombre. Sí, Señor, Señor, enseñada, bendito sea tu nombre, redarguida por tu Señor. palabra. Señor, toma, Dios Que mío, nuestra glorifique, te boca y que sea exalte, tu Señor Dios palabra la que sale Todopoderoso, de Señor. nuestros labios, Dios Oh, mío, y gloria a no de Dios. nosotros, Señor. Te lo Oh, pido, Santo Señor, en el Jesús, nombre aleluya. poderoso de Jesús. Gracias, Amén. Señor. Amén y amén. Y en esta noche vamos a estar en este podcast bajo el tema la obediencia que agrada a Dios. Amén. Y se habla mucho acerca de la obediencia y en esta noche vamos a recalcar acerca de una historia bíblica, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, porque este fue el tema que el Señor trajo, amén, para esta noche, esta tarde, ¿verdad? A la hora que nos sintonice, ¿verdad? Y para las personas que están escuchando, que sabemos no es casualidad que llegue este mensaje a su hogar, en el carro, porque muchos nos escuchan en el carro, Loren, amén, otros nos escuchan en el baño, duchándose, ¿verdad? Que si yo escucho, yo cuando me ducho me gusta escuchar también música y predicaciones, ¿verdad que sí? Entonces la obediencia que agrada a Dios en el libro de Primera de Samuel. Y le voy a invitar a ustedes que nos acompañen. Primera de Samuel, capítulo 15, versículos 22. Le voy a pedir a la hermana Sí, así es. Lorraine que si es tan amable nos lea entonces el versículo clave. Amén. Así es. Y 1 Samuel 15:22 dice, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Amén. Entonces nosotros vamos a entender, ¿verdad? En esta noche que la obediencia está por encima, amén, está por arriba de cualquier cosa. Amén. Al menos la obediencia a Dios. Y aún aquellas cosas que nosotros, está por encima por aquellas cosas que nosotros consideramos como importantes o necesarias, ¿verdad? Porque nosotros utilizamos mucho la lógica, ¿verdad? ¿Por qué no podemos obedecer, ¿verdad? O por qué no podemos seguir ciertas ordenanzas. Pero la obediencia a Dios es sencilla. Amén. El Señor no nos pide cosas, hermana Lorena, que nosotros no podamos hacer. Si Él no lo está pidiendo, es porque Él sabe que nosotros tenemos la capacidad para hacerlo. Y hay unos versículos, amén, en esta historia un poco larga, no nos da el tiempo para cubrir, ¿verdad? Toda esta historia en esta noche. Recalcaremos, subrayaremos, ¿verdad? Algunos versículos clave. Y vamos a leer lo que dice el libro de Primera de Samuel, del capítulo que vamos a cubrir, del 1 al 3. ¿Podría, hermana, leerlo, por favor? Después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel a lo ponérsele en el camino cuando subía a Egipto. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Amén. Entonces aquí nosotros vemos que el profeta, muy conocido, el profeta Samuel, ¿verdad? El profeta Samuel fue el que ungió al rey Saúl, pero también ungió a su sucesor, que fue el rey David, un hombre de Dios, ¿verdad? Consagrado por su madre, ¿verdad? Que sí, en el templo. Entonces Dios le da
Dios sabía que podía confiar en Samuel, por eso fue que le dio esa orden, amén. Y le dijo que fuera donde el rey Saúl, ¿verdad? Que lo ungiera a él, ¿verdad? Y le diera de parte de Dios una instrucción, que le diera de parte de Dios una ordenanza, ¿verdad? En la cual parece cuando nosotros la analizamos como que un poco exagerada, un poco controversial esta orden que Dios le dio para el profeta, para que el profeta se lo diera al rey, un poco radical. Le dijo, dile a Saúl, amén, que vaya, amén, yo le voy a dar la victoria, yo voy a estar con él, ¿verdad? Pero cuando llegue y conquiste ese pueblo, tiene que hacer lo que yo le estoy pidiendo, amén. Él tiene que acabar con todos. Él tiene que matar absolutamente a todo. No deje absolutamente nada vivo. Amén. Mata niños, mata animales y no puede perdonarle la vida. Esas fueron las órdenes de Dios. Amén. Dios no te da explicaciones y te dice por qué tú tienes que hacer las cosas. Pero el Señor que sabe todas las cosas, Él sabe por qué nos los está pidiendo. Entonces, en otras palabras, Él le mandó un exterminio total, como se dice, ¿verdad? ¿Por qué razón? ¿Por qué razón tú piensas que Dios, sin entrar en la historia, pero en general, por qué a veces Dios nos manda o exige cosas en nosotros que son difíciles de comprender, de procesar, hermana? Dios quiere ver qué tanto nosotros le vamos a obedecer. Si Dios realmente puede confiar en nosotros, porque, ¿verdad? Cuando hablamos de obedecer, muchas veces las personas no les gusta el tema, porque puede ser un tema que sea un tema común, un tema que sea, ay, ya más de lo mismo. Pero imagínate, Sí. a veces como yo le digo, ¿verdad? Quizás a mis hijos, muchas veces nosotros le decimos a nuestros hijos, nosotros tenemos que repetir para que nosotros podamos entender. Entonces, la obediencia es demasiado importante. En todo, en la vida del ser humano, en los caminos del Señor, pero el Señor nos permite que nos da tarea a veces un poquito que parecemos como que encontramos difíciles, Sí, sí, pero sí. también ahí está la confianza en el Señor. Tú me dices a mí que entonces Dios cuando nos manda a hacer algo, ¿verdad? Puede ser a través del pastor, Claro. puede ser a través de tu líder, puede ser a través de tu mamá que te lo está pidiendo, ¿ah? Puede ser a través de tu jefe, puede ser a través de cualquier persona, amén, del oficial de policía, amén, que te está diciendo baja el vidrio, ¿entiendes? Y dame la registración. Es una persona en autoridad, ¿verdad? Una persona que te está dando una orden, porque no solamente, aunque esto bíblicamente, ¿verdad? Se trata de un caso en específico, esto lo podemos aplicar a la vida cotidiana, amén, que es necesario la obediencia en todos los aspectos de la vida. Claro, Romanos 12:11 dice, Ajá. sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. Mira, hermana, y eso que usted y yo no hablamos acerca de ese versículo y cayó clave, ¿verdad? A lo que yo estoy diciendo. Eso es lo hermoso de la palabra de Dios. Entonces, ahora Saúl, aquí nosotros vemos que él obedece a Dios, él obedeció a Dios. Dios le dio la victoria sobre los amalecitas, amén. Pero cometió un grave error, amén, en el proceso. Ajá, y ahí nosotros nos vamos a detener, amén, porque eso hay que analizarlo. Él obedeció a media, porque aunque fue cierto, ok, que él mató a mucha gente, a medio mundo, y cuando él entró, dice la Biblia que le perdonó la vida a quien no tenía que perdonarle la vida. Él le perdonó la vida a Agag, ¿no? Agag, que fue el rey de los amalecitas, y no solamente eso, que dice que él salvó, ¿verdad que sí? Que él apartó lo mejor del ganado, amén. ¿Por qué entonces yo me pregunto, Dios tomó la decisión tan radical de mandar a matar a todos los amalecitas, hermana? La palabra dice que Él tiene misericordia de quién. El Señor no tiene misericordia de que nosotros creemos que Él tiene que tener misericordia. Tenemos que acordarnos porque muchas veces la gente dice, ay, pero si Él es un Dios de amor, ¿por qué Eso mismo, lo hace escucho eso? yo. Ajá. Pero el detalle es que tenemos que acordarnos que primero el autor de la vida es Dios, quien creó el ser humano y que lo creó todo fue Él. Yes, Y así Él es el que tiene la autoridad de quitar y poner, de quitar y poner. Así mismo ¿Ves? es. Ajá. Entonces, tú sabes, pues entonces nosotros, es la importancia de la obediencia.
Dios sabe todas las cosas. Nuestro conocimiento es limitado. Amén. Pero Dios ve más allá. Exacto. Dios veía el corazón de ese pueblo. ¿Verdad que sí? Y sabía el futuro de cómo las cosas, hermano, iban a acontecer y se iban a desenvolver más adelante. Amén. Porque después entonces yo no me voy a querer tener ahí, tiene sentido porque Dios lo mandó. Entonces, cuando vamos a Deuteronomio, hermana, podría leerlo. Deuteronomio, búsquelo ustedes también porque esto está entrelazado con la historia. Amén. ¿Por qué Dios tomó la decisión tan radical de acabar con todo el mundo? Amén. De que no dejaran vivo ni siquiera los babies, hermano, ni siquiera las mujeres que estaban encintas, ni los ancianos. Ni la gente que estaba enferma. Él dijo, no perdonen a nadie. Esas son las instrucciones, van a entrar y acaban con todo. ¿Qué dice Deuteronomio 25, 17 al 19? Acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino, cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia en todos, retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado, y no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, para que la poseas, borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo. No lo olvides. Ok, entonces el tiempo transcurrió y se encuentra aquí en la historia, ¿verdad que sí? Saúl frente a un pueblo, amén, que le tenía idea a Israel desde hace tiempo, ¿sabes? Exacto. Sin ninguna razón. Dice la Biblia que cuando salió el pueblo de Israel de Egipto, amén, ellos hicieron algo vil. Ellos hicieron algo imperdonable, descabellado. Ellos atacaron al pueblo de Israel, hermana, por la retaguardia. La retaguardia era la parte de atrás de la fila, amén, donde estaba la gente cansada, donde Los estaba la débiles. gente, dígame, hermana. Cuando estaban los débiles. El Señor es el que pelea en la batalla de nosotros y el Señor tiene memoria de todo. El Señor ve la injusticia. El Señor no se queda con nada. No es, pareciera injusto, pero si vemos el versículo que acabamos de leer, el Señor lo que está haciendo es justicia. Te está diciendo, Él te hizo eso, pero no te preocupes, yo soy el que paga. Yo soy el que toma la venganza. Y ahí mismo el Señor estaba tomando venganza. Pasó el tiempo, pero Jehová no se olvidó. Amén. Te pueden hacer daño, amén, y tú no defenderte, pero eso no quiere decir de que Jehová es desmemoriado. Eso no quiere decir de que Jehová tiene memoria, porque Dios tiene memoria, hermana, de lo que le hacen a sus hijos los pequeñitos, ¿verdad que sí? Y aquí nosotros vemos que le llegó el tiempo de venganza a Jehová. Era su tiempo, amén. Y estaba ya destinado para él tomar venganza de lo que ellos hicieron, amén, cuando atacaron a las mujeres, a los niños, a los enfermos, a aquellos que no se podían defender. Y le dijo entonces, ¿verdad que sí? Como tú leíste. ¿Y qué dice Éxodo 17? Ahora vamos a leer Éxodo 17, el versículo 16. Aquí vemos también a Moisés, amén, que dijo algo acerca de los amalecitas. Había una riña antigua, amén, que la gente no podía comprender por qué Jehová, amén, quería aniquilar ese día al rey Agag y también a los de Amalek. Y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Entonces fue una promesa que el mismo Dios hizo, amén, que esto no se iba a acabar. Aunque vieran de que Jehová no se iba a pronunciar al respecto, amén, y pasaran generaciones, porque pasaron muchas generaciones, hermana, hasta que nos encontramos nosotros en esta historia, donde el Señor mandó a que aniquilaran absolutamente todos, amén. Esto era un pueblo que el Señor conocía el corazón de ellos y ellos no se iban a arrepentir. Ellos no iban a cambiar de parecer. Y si lo dejaban vivo, iban a tener riña, amén, se iban a querer vengar de una u otra forma del pueblo de Israel. Y la única forma era matarlos a todos. ¿Ves? Entonces, ¿quiénes somos nosotros para cuestionar la metodología de Dios, como Dios hace las cosas? Claro. ¿Ah? Dios sabe quién se puede arrepentir, hermana, y Dios sabe quién no se va a arrepentir. Claro. Como todo, ¿verdad? Como siempre se dice, él es también el que fue consumidor. Ajá. Él
Se metieron, como dice, con los pequeñitos, se metieron con los débiles y el Señor lo ve. El Señor lo ve. A veces Ajá. lo que pensamos y creemos que el Señor no está viendo, pero el Señor, como tú decías, el Señor no es ciego. No es ciego, Él está no, viendo la hermano. injusticia, ¿verdad? Que hacen. Y el Señor a su tiempo, ¿verdad? Como dijimos primero, toma venganza. Hace justicia, él es el juez justo. Es como la mujer que iba donde el juez injusto todo el tiempo. Y hazme justicia, y hazme justicia. Justicia. Pero tanto estuvo ahí la mujer insistiendo a un juez injusto hasta que el juez le hizo justicia. Pero cuánto más Jesús, cuánto más Dios, el juez justo, no va a hacer por nosotros. Cuánto más justicia el Señor no va a hacer por ti. Pero hay una clave primero. ¿Cuál Hay es? que ser obediente. La obediencia, ¿verdad? Hay que ser obediente. Así es. Y entonces, aunque Samuel había ungido, ¿verdad? Fue el mismo Samuel. Amén. Fue el mismo Samuel que Dios utilizó como un instrumento para ungir al rey Saúl, ¿verdad que sí? Y él tenía que honrarlo como rey. Él tenía que honrarlo. Amén. Todos tenían que doblar sus rodillas y honrar al rey de Israel. Pero él mismo tenía que honrar sobre todas las cosas al que le dio el mensaje. En otras palabras, yo puse a prueba a Saúl, ¿verdad que sí? Y si nosotros vemos toda la historia de Saúl, esa no fue la única vez que él desobedeció a Dios. Él venía colmando la paciencia de Dios desde hace rato. Claro. La venía colmando. Y Claro. Dios es paciente y misericordioso, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan Al al arrepentimiento. arrepentimiento. Entonces, a veces cuando vemos los juicios de Dios, preguntamos, Señor, ¿pero por qué? Claro. Señor, pero si era joven. Amén. Señor, si tenía una familia. Señor, pero ¿por qué tú lo hiciste? Porque nosotros, nuestro conocimiento es limitado, pero la del Señor no. Amén. El Señor sabe lo que pasa en el corazón, lo que se está cocinando ahí desde hace tiempo. Amén. Y hay vidas que a veces Dios se la tiene que llevar, gloria al Señor, para que no se pierdan. Siento la presencia de Dios. Y hay veces que hay que llevársela para que la familia se reconcilie. También he visto casos como ese, Claro. ¿verdad? Que a través de uno que ha fallecido, la familia vuelve y se unen, ¿verdad que sí? Y trae unión en vez de traer separación. Entonces, si seguimos la historia, vemos que Saúl desobedeció a Dios. Amén. Porque quiso. Él desobedeció a Dios porque le dio la gana. Porque él no tenía un corazón para con Dios. Porque él fue ungido como rey de Israel. De entre tantas personas fue escogido. Se le dio la oportunidad a él, amén, que muchos anhelaban, ¿verdad que sí? Para que reinara, amén, para que estuviera frente al pueblo y Dios. Porque el rey se supone que tuviera primero contacto ¿con quién? Con Dios. Y fuera un rey justo, ¿verdad que sí? Amén. Exacto. Y él le falló al Señor. Claro, exacto. No, y yo mientras estaba, ¿verdad? Meditando en esta palabra sobre la obediencia, yo decía, ¿por qué cuesta tanto obedecer? Porque es fácil decir, tenemos que ser obedientes, pero como dicen por ahí, quizás en Puerto Rico, no sé si en otros Sí. países, dicen, del dicho al hecho hay un gran trecho, Ajá. ¿verdad? Es fácil decir obedece, pero cuando te Ay, toca, Señor, no fue no es fácil. fácil. A veces hablamos mucho, ¿verdad? De cuando Moisés tuvo que ir a presentarse delante de Faraón y una historia que muchas veces la mayoría de las personas conocen, pero si ponemos ahora mismo que Dios te diga a ti, vete allí a la Casa Blanca y dile a Trump que deje ir a mi pueblo. Imagínate, sí. ¿Verdad? No es fácil obedecer a Dios, pero tú sabes por qué. Una de las razones por qué es difícil es porque toca el ego de las personas. Ahí Por- está, porque, ahí está. porque obedecer requiere negarse a sí mismo. Te tienes que negar y dejar que sea el Señor. Dice Proverbios 3, 5 al 6. Fíate de Jehová y cuando dice fíate significa confía plenamente, con una confianza Wow, hermana, que eso está total poderoso. en Dios Sí. de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. No Así. te vayas a lo que tú, no es lo que tú creas, es lo que Dios te dice que tú tienes que hacer. Lo que Dios te dice, eso es lo que tenemos que nosotros ejecutar. Amén. Entonces, hay un detalle, ¿ok? Acerca de Saúl, que es el personaje, ¿verdad? Que nosotros estamos hablando en esta noche, que a él le importaba mucho el que dirán. Mm. A él le importaba mucho complacer al pueblo. Amén.
Le importaba más tener al pueblo contento y también le importaba su reputación, que no le dañaran su reputación. Ajá. Por eso que cuando vino el profeta, ¿verdad? Y le dijo, ¿qué tú has hecho? ¿Ah? Cometiste una locura. ¿Ah? Cometiste una locura, fallaste a quien no tenías que fallar, desobedeciste, ay papá, en el lío que tú te metiste, amén, que por más que yo te ame y por más que yo interceda por ti, ni yo mismo te puedo salvar, porque tu ofensa fue tan grande, amén, que el que te puede ayudar no te va a ayudar. Es más, ¿sabe una cosa? Jehová te desecha. Oh, Bájate del trono, porque ese es el mensaje que tengo para ti. Yo no puedo hacer ni yo mismo. Puedo interceder delante de Jehová por la vida tuya. Jehová te desechó. El mismo que te puso es el mismo que hoy te está bajando. El mismo que te dio la oportunidad te la está quitando. Amén. El mismo que te ungió. Hay un versículo, ¿verdad? Yo no sé en qué parte, donde dice que Jehová se arrepintió. Que Jehová le dolió. haberlo escogido. Que Jehová se arrepintió, ¿verdad que sí? Y le dolió haber puesto a Saúl como rey. Tú sabes lo que es eso, hermano, ¿ah? Que simplemente por eso, por algo tan pequeño e insignificante, ¿verdad? Que no le damos importancia solamente porque te desechó Jehová, porque desobedeciste. ¿Por qué Jehová te quitó el reino? Porque desobedeciste. Amén. Porque el Señor no quiso más trato contigo. Tú sabes una cosa, que el hombre no quiera trato contigo es una cosa, pero que Dios no te quiera ver la cara nunca más, hermano. Y que Dios no quiera contar más nunca contigo. No se puede fallar a Dios a ese nivel, no. Porque la cosa es que nunca se vuelve a restaurar la confianza que Dios puso en ti. Cuando Dios pone una confianza en uno tiene que honrar al Señor. Y aunque él amaba al rey, Dios lo puso a prueba, porque él tenía que entregar el mensaje de parte de Dios sin involucrar sus sentimientos humanos, ¿verdad que sí? Y después entonces él lloró, amén. Él le dolió o no le dolió. Claro. Cuando murió él, ¿no lloró por el rey Saúl? Él lloró, él rasgó su vestidura, le dolió en el alma, amén. Pero ya estaba predicho por Dios, amén. Ya estaba, Dios ya tomó la decisión. Entonces cuando Saúl desobedece a Dios, lo confronta a través de Samuel. Y en vez de reconocer sus errores, porque mira qué cosa, ok, está bien que le haya fallado a Dios, está bien que la regó, está bien que le hizo muchas cosas, pero yo pienso que había algo de oportunidad. ¿Tú sabes por qué? Porque en vez de él tirarse en el piso, ¿verdad que sí? Y decirle, Señor, perdóname, Señor, que yo he hecho locamente, ¿verdad? Como el hombre esto que Dios le dijo, recoge tu casa, amén, porque hasta aquí te llegó. Y rápido se ¿Y quebrantó. qué fue lo que él hizo en ese momento? Comenzó a clamar. Él comenzó a clamar a quien tenía que clamar, hermano. Está bien que Dios venga y te diga, me estás entendiendo, lo hiciste mal. Voy a llevarte un hijo, ¿me estás entendiendo? Te voy a quitar el matrimonio, te voy a quitar el carro, te voy a quitar la casa, amén. Pero es la humillación lo que Dios quiere ver en ese momento. Porque Dios no se complace en el castigo, amén. ¿Sabe lo que él hizo? Él dijo, está bien, yo sé que cometí errores, pero vente conmigo para que vamos a sacrificar. No me hagas eso delante del pueblo. Por favor, ven conmigo, amén. Y hónrame delante del pueblo. Así lo dice. Honrame delante del pueblo, no hagas que el pueblo me mire a mí. Entonces, él estaba pensando mejor en lo que el pueblo decía. Él estaba mejor entonces pensando en el que dirán, en vez de pensar en lo que Dios decía en ese momento. Amén. Lo que pasa es que nosotros, las personas siempre ven como a un Dios, como estaba diciendo ahorita, un Dios de amor, pero se nos olvida que Dios también se cansa. Por supuesto. Dios se cansa también cuando nosotros seguimos, ¿verdad? Con lo que es, como dicen, ¿verdad? Lo mismo y lo mismo y lo mismo, y nosotros seguimos con nuestra mentalidad, ¿verdad? Como a veces somos tercos y no podemos, y Dios también a veces, Dios se echa para atrás, por así decirlo, ¿verdad? Y te dice, bueno, pues entonces hazlo tú, porque tú eres tu propio pastor, pues entonces hazlo como tú quieras. Entonces cuando termine, pues me avisan. Pero, no, es una obediencia que nosotros creemos, pero eso no es nada, es que lo hice con buena intención. Exacto. Pero parecía algo bueno, y ahí está el problema, cuando parece algo bueno. Porque él sacrificó, ¿te acuerdas? Él sacrificó a Jehová, pero Jehová no recibió eso, hermano. Fue una obediencia a media. ¿Ves? Entonces, él dice, no, yo lo hice para hacer dejé el pueblo. ¿Para qué? Para hacer sacrificio a Jehová. Ajá. Yo tengo buena intención, pero mis buenas intenciones, si no van conectadas con la obediencia a Dios, no sirven.
no sirven. Porque también dice que cuesta obedecer porque también exige la confianza. ¿Por qué? Porque cuando Dios te dice que tú tienes que hacer algo, tú tienes que primero hacerlo sin ver los resultados. Dios te está diciendo camina, pero tú no ves para dónde tú ¿Para vas. dónde vas? ¿Qué pasó cuando vino Moisés y el Señor le dijo, ve y habla a la peña para que salga, para que entonces el pueblo tenga agua? Moisés, un hombre que como él no había ninguno, un hombre manso, sumiso, un hombre justo. Amén. Solamente ¿qué hizo? Cogió, en vez de darle, él le dio. En vez de De hablarle, hablarle le dio. a la roca le dio. Solamente un detalle. Y eso le costó. Después que Moisés tuvo que enfrentarse a Faraón, después que Moisés tuvo que lidiar con ese pueblo tan difícil, ahora, por ese detalle, no entró a la tierra prometida. Increíble. Entonces, ante esta gran desobediencia, nosotros vemos que esa fue la gota, ¿ok? La gota que colmó la paciencia de Dios. Amén. Y Samuel le declara aquí, el versículo que nosotros comenzamos al principio, declara que es mejor. Ok, si vamos a hablar qué es peor y qué es mejor, ¿qué es lo que prefiere Jehová? No es lo que yo prefiero, no es lo que yo pienso, de que no se trata de eso, se trata de qué es lo que piensa Jehová, ¿verdad que sí? De todo este asunto y de toda esta historia y de esta y que nosotros podemos aplicar, qué es lo que prefiere Jehová. Declara que es mejor obedecer a Dios que sacrificar y prestar atención. Oh, eso es tremendo. Y prestar atención a las instrucciones, o sea, a lo que se te está pidiendo. Eso es mejor que la grosura de carneros. Es mejor que los sacrificios. Amén. Es mejor que los animales. ¿De qué nos sirve entonces que nosotros prediquemos, que nosotros enseñemos, que nosotros demos nuestro cuerpo, verdad que sé, para hacer en sacrificio? ¿De qué sirve que nosotros ayudemos a los pobres, ayudemos a las misiones, verdad que sí? Si estamos en desobediencia. ¿Ve? Esa es la base de esta noche. La obediencia. ¿A qué? A la palabra de Dios. Eso La sí. obediencia ¿a qué? A las autoridades, Y la a obediencia las autoridades establecidas por Dios. completa. Completa, no Una parcial. Exacto. Porque Ni a aunque, conveniencia. porque aunque él obedeció parcialmente, no totalmente, ¿ve? Y se justificó. Simplemente obedece, cállate la boca, ¿verdad que sí? Y pide lo que Dios te está hablando. Ajá, y tus opiniones trágatelas con un vasito de agua. Amén. Porque al final Dios no le interesa las opiniones tuyas, ni tampoco las mías. Resérvatelas. Amén. Porque yo sé por qué te lo estoy pidiendo. Amén. Sé más que tú. Amén. Que te formé en el vientre de tu madre. Obedéceme, hazme caso, sométete a las autoridades establecidas por Dios. Amén. Eso Estén así. en las iglesias, estén en tu casa, porque hay que someterse también, ¿verdad, hermana? Así es. Amén. No, y recuerda que la obediencia trae recompensa. Amén. Trae recompensa. Y entonces nosotros sabemos cómo terminó esto. Esto le costó lamentablemente, ¿verdad que sí? Al rey Saúl el trono. Le tocó que Dios lo desechara para siempre. Entonces el significado es que Dios busca hombres con corazones arrepentidos, personas que confiesen, amén, que lo hicieron mal, amén, sin justificarse, que lloren delante del rey justo por sus pecados y que imploren misericordia antes de que Dios se canse y antes de que sea tarde. Sí. Dios le bendiga mucho, hermano. Y recuerden, ¿verdad? No se pierda el próximo podcast de Activando tu Fe. Y no te olvides, dale like, comenta y suscríbete. Espero que se haya gozado también en esta noche como nos gozamos nosotros en la palabra de Dios. Dios le bendiga hasta el Dios les próximo bendiga. podcast.